Senhor Deus, te agradecemos por este dia hermoso que o Senhor nos ha dado. Te agradecemos por este momento de culto e queremos colocar delante de ti, ó Deus, nuestras petições, nuestros agradecimentos al Senhor. Em primeiro lugar, quero pedir a ti, ó Deus, por el pueblo que sufre por la pandemia. Te suplicamos, ó Deus, por las personas que estão sem hogar e por aqueles que se encontram em refúgios, aqueles que estão passando por pruebas muito duras nestes tempos. Dale sabedoria, dale fuerzas, protege-los, Senhor, de las enfermedades e provê para cada um suas necessidades. Também te pido, ó Deus, por el governo de Chile, para que pueda minimizar el sufrimiento de la gente. Dale sabedoria a cada um deles, ó Deus, e que as decisões, Senhor, que eles venham tomar, venga de ti, ó Deus. Cubra, ó Deus, e protege todo nosso país, Chile, e todo o mundo que ha sofrido por esta pandemia. Ó Deus, te agradeço por este momento de culto, por las alabanzas, por las orações e por el mensaje. Que todo isso, ó Deus, seja para edificação de nossas vidas no dia de hoje e para que podamos estar sempre meditando, ó Deus, e com tu palavra em nosso coração. É que pido e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lectura Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrantado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero levantar una canción de gratitud. Quiero ofrecer ante tus pies adoración. Quiero levantar una canción de gratitud. Quiero ofrecer ante tus pies adoración. Jesús, tú has sido bueno, tú has sido fiel, y en todo tiempo tu amor me sustentó. Padre, tú eres bueno, Padre, tú eres bien, y en todo tiempo tu amor me sustentó. Es tan alto, es tan ancho, tan profundo es tu amor. Es tan alto, es tan ancho, tan profundo es tu amor. Es tan alto, es tan
profundo es tu amor. Es tan alto, es tan ancho, tan profundo es tu amor. Padre, tú eres bueno, Padre, tú eres bien, y en todo tiempo tu amor me sustento. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, y en todo tiempo tu amor me sustento, y en todo tiempo tu amor me sustento. Señor, te damos infinitas gracias en este día por permitirnos dar un poco de todo lo que tú nos das, de todas las bendiciones y las provisiones que tú nos das, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que pudieron ofrendar, diezmar y contribuir para tu obra, Señor, en la iglesia. Te damos también, Señor, especialmente gracias hoy por los misioneros en todo el mundo, por todas aquellas personas que dedican su vida a difundir tu evangelio, a salvar y traer nuevas personas para ti, para glorificar tu nombre. A todos los misioneros acá en Chile y en todo el mundo, Señor, donde tú has dispuesto que ellos estén haciendo tu obra y dirigiendo misiones. Dales ánimo, dales fortaleza, dales entusiasmo y sabiduría, Señor, para que tu reino se expanda por todas partes y podamos cada vez ser más quienes honramos y glorificamos tu nombre todos los días. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Amén y amén. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Mi gozo está en la verdad. Mis manos quiero voy a alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Siempre cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Mi gozo está en la verdad. Mis manos quiero alzar, y de tu amor tu gran amor quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu, en las cosas del espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, verificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor y Padre eterno, te damos gracias en este momento en que podemos llegar ante ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, con nuestro corazón contrito y humillado, Señor, y que sabemos que tú nos despreciarás, Señor. Porque hemos fallado, Señor, porque hemos pecado, Señor. Perdónanos, Señor, por ello. Te pedimos que tú en este momento tengas a bien, en tu infinita misericordia, perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Te pedimos por aquellos que hemos hecho mal, Señor, por aquellas cosas que hemos omitido, Señor, por aquellas cosas que afectan nuestra relación contigo, Padre. Tú nos conoces, Señor. No podemos ocultarte nada. Y por eso hoy, en este momento, en esta mañana, te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú la transformes, para que tú quebrantes y cambies lo que tenga que cambiar en nosotros, Señor. Para ser hijos dignos de ti, Señor. Dignos del llamado que tú nos hiciste, Señor. Para servirte en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y ten misericordia de nosotros. Perdona nuestra falta y nuestros pecados. Los dejamos en tus manos, Señor, sabiendo de que tú eres un Dios bueno y amoroso, Señor. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y
pecados, todo rindo a ti. Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor, deseando que todo esté bien con cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Nosotros seguimos en nuestra serie Sígueme, Formando Formadores. Esta serie tan importante que habla de la formación del liderazgo en la Biblia, especialmente cuando un líder transmitió enseñanza, formación de liderazgo a otro líder en la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a meditar sobre la vida de Moisés y la vida de Josué, especialmente cuáles fueron las enseñanzas que Moisés transmitió, cuál es el ejemplo que Moisés transmitió para Josué, cómo Josué fue formado como un gran líder a través de Moisés. Nosotros vamos a leer la palabra del Señor, el libro de Números, capítulo 27, versículos 12 al 23. Pon atención, dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la haya visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las palabras de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, para que el dicho de él saldrán, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y él dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. El tema de nuestro mensaje basado en este texto es el siguiente: características de un liderazgo bendecido. Características de un liderazgo bendecido. Nosotros vamos a mirar la relación de Moisés y Josué, cómo Moisés fue usado por el Señor para formar el líder que fue Josué. Bueno, hermanos, yo quiero empezar haciendo algunas preguntas. ¿Qué es necesario para formar líderes buenos para momentos de gran necesidad? ¿Cómo nosotros necesitamos de buenos líderes? ¿Y qué hacer para formar buenos líderes? Otra pregunta, cuando tenemos buenos líderes, ¿qué hacer para que el liderazgo siga, avance? Para que el liderazgo no sea interrumpido.
¿qué hacer para formar buenos líderes? Para tener siempre buenos líderes. Es necesario formar buenos líderes. Es necesario que los líderes sean formados para estos momentos de tan gran necesidad. Bueno, hermanos, mirando un poquito el texto en que nosotros nos basamos, el texto en que leímos, estamos ahí en el momento final de la vida de un gran líder del pueblo de Dios. Tal vez el más gran líder de la historia de Israel, que fue Moisés. Moisés fue este hombre usado por el Señor para sacar el pueblo de Dios de Egipto y llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Moisés estaba en el fin de su vida, en el fin de su ministerio. Él había llevado el pueblo hasta la tierra prometida. Pero ahí en este monte, Dios habló con Moisés y dijo, usted no va a entrar en la tierra. Usted no va a poseer la tierra. Y Moisés solamente pudo mirar la tierra desde afuera, desde lejos. Eso dolió mucho el corazón de Moisés. Y Moisés siempre habló en sus escritos en el Pentateuco, siempre habló que fue por causa del pueblo que él recibió de Dios este castigo. Claro, él pecó, pero porque el pueblo lo hizo difícil su liderazgo en muchos momentos. Dios no permitió a Moisés entrar en esta tierra. Dios dijo, usted va a morir. Ya estaba llegando el momento de la muerte de Moisés, pero él no iba a entrar. Entonces Moisés hace una petición al Señor, conforme dice el texto, y él pide un líder pastor para Israel. Él dice, Señor, ponga a alguien sobre tu pueblo, para que el pueblo no sea como ovejas sin pastor. Y entonces en el texto nosotros vemos cómo Dios designó entonces el sustituto de Moisés, que fue Josué, que fue también, hermanos, un gran líder usado por el Señor. Entonces, nosotros antes de ver estas lecciones, estas características de este liderazgo bendecido de Moisés, especialmente sobre Josué, yo quiero hablar un poquito sobre quién fue Moisés. La vida de Moisés puede ser dividida en tres partes, tres periodos de 40 años. Moisés vivió 120 años. Y podemos dividir su vida en 40 años, después otro periodo de 40 años, después otro periodo de 40 años. Nosotros conocemos la historia de Moisés, yo voy a contar rápidamente. Moisés nació en Egipto en la época de la esclavitud, cuando Faraón ordenó la muerte de todos los hombres, de todos los niños hombres. Moisés fue librado de todo eso, fue llevado a la casa de la hija de Faraón en un canasto por el río, y entonces él fue tomado como hijo de la hija de Faraón. Moisés fue criado entonces como un príncipe en el Egipto. El nombre Moisés fue dado por los egipcios, y el nombre Moisés significa quitado, sacado de las aguas. Y Moisés fue criado entonces como un príncipe en el Egipto. Moisés recibió toda la enseñanza para ser un gran líder, un gran hombre en el Egipto. Pero nosotros entendimos que Moisés siempre sabía que él era hebreo, él era israelita. Y cuando llega entonces a sus 40 años, cuando Moisés tiene 40 años, él intenta de su forma liberar a Israel. Con un intento muy pequeño, ¿cierto? Pero él mata un egipcio que está oprimiendo a los esclavos israelitas. Y entonces en el otro día, cuando él va a aconsejar ahí a los israelitas, ellos dicen, ¿usted piensa en matarnos como hizo con el egipcio? Y cuando Faraón supo de eso también, Moisés tuvo que huir. Entonces ahí terminan los primeros 40 años. Moisés fue formado para ser un príncipe en el Egipto, pero tuvo que huir de Egipto porque su intento de ser un libertador de su pueblo falló. Bueno, y ahí viene el segundo periodo de 40 años, cuando Moisés fue para Madián, y ahí en esta tierra él se unió a Jetro,
un sacerdote de Madián, y entonces él se casa con la hija de Jetro y acaba siendo un pastor de ovejas. Él pastorea el rebaño de su suegro, Jetro. Ahí Moisés tuvo sus 2 hijos con Sípora, la hija de Jetro, y Moisés vivió entonces 40 años de su vida pastoreando ovejas en el desierto. Bueno, y ahí viene entonces el último periodo de 40 años, que empieza cuando Dios aparece a Moisés. Dios apareció en la zarza ardiente, la zarza que quemaba y no se consumía. Dios habló con Moisés y ahí llamó a Moisés para liberar su pueblo de Egipto. Y aquí, hermanos, nosotros vamos a contemplar un poquito cómo fue grande este hombre como líder en el pueblo de Dios. Moisés fue usado por el Señor para ser el libertador de Israel. Dios usó a Moisés para traer las plagas sobre el Egipto. Dios, a través de Moisés, Dios sacó su pueblo con la muerte de los primogénitos del Egipto y con la Pascua, la celebración de la Pascua, con los israelitas. Dios usó a Moisés para cruzar con el pueblo el mar Rojo. Moisés con su cayado abrió el mar y el pueblo pasó por un camino seco por dentro del mar. Entonces Moisés fue el gran libertador que asoló el Egipto, fue el instrumento de Dios y quitó su pueblo, el pueblo del Señor, de la esclavitud. Moisés fue un gran líder de Israel en el desierto. Moisés condujo al pueblo de Israel después del encuentro con el Señor en el Sinaí. Dios estableció la edificación del tabernáculo, que era la habitación de Dios, porque Dios bajó en el Sinaí, en el monte, y fue caminando con Israel. Dios fue con su pueblo en esta carpa, en esta casa de Dios, entre comillas, que fue el tabernáculo. Moisés fue usado por el Señor para hacer todo eso. En el desierto, Moisés fue usado para dar al pueblo agua, para dar al pueblo el maná, la comida que caía del cielo, las codornices cuando el pueblo murmuró y pidió carne. Entonces, este fue el líder que fue Moisés. Cuidó, lideró, fue instrumento de Dios para bendecir y cuidar de este pueblo en el desierto por 40 años. Otra cosa importante fue que Moisés fue el gran legislador de Israel. Por medio de Moisés, Dios entregó la ley, entregó los 10 mandamientos, pero también toda la Torá, toda la instrucción, toda la ley del Antiguo Testamento. Y nosotros también sabemos que Moisés fue uno de los más grandes profetas, porque más allá de ser usado para recibir la ley de Dios, Dios hablaba con Moisés, Dios guiaba a Moisés y Dios guió a su pueblo a través de todo lo que Dios habló con su siervo Moisés. Entonces, este es el hombre, hermanos, bendecido, el gran líder del pueblo de Dios, que formó un segundo gran líder. Moisés fue usado por el Señor para formar el segundo gran líder que nosotros mencionamos acá, que fue Josué. Y yo quiero hablar un poquito de quién fue Josué. Josué, un hijo de la tribu de Efraín, era también conocido como Oseas, y la palabra Josué significa Jehová salva, un nombre que también significa Salvador. Y aquí yo abro un paréntesis para decir que estos 2 hombres, tanto Moisés cuanto Josué, fueron tipos de Cristo, fueron salvadores, tipos de salvadores que representaban a Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, lo que sabemos es que Josué fue un soldado, que fue después un capitán, que fue un general en Israel. En la historia de su vida, cuando salió de Egipto,
Josué lideró el ejército de Israel. Moisés ordenó muchas veces que Josué pudiera liderar las guerras de Israel. Probablemente Josué fue formado ya en Egipto, muy joven, para ser un soldado. Josué era un líder de la tribu de Efraín. Nosotros sabemos que era un líder de su tribu porque él fue elegido cuando el pueblo llegó en la tierra prometida. Él fue elegido para espiar la tierra como uno de los príncipes representantes de la tribu de Efraín. Y Moisés eligió a Josué para representar a su tribu. Entonces era un líder importante de la tribu de Efraín. Y después de la muerte de Moisés, Josué fue elegido para ser el sustituto de Moisés. ¿Y qué pasó después? Josué fue usado para vencer a los enemigos, poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán, para los hijos de Israel. Entonces, este hombre fue también tremendamente usado por el Señor para todo este emprendimiento enorme sobre la nación de Israel. Josué, después de conquistar toda la tierra, dividió la tierra. Era un gran estadista, era un gran administrador, porque tuvo que dividir toda la tierra y entregar cada porción de tierra a cada tribu de Israel. Y nosotros tenemos noticia, hermanos, de la piedad, de la dependencia de Josué de Dios. Porque Josué, cuando entró con el pueblo en la tierra, así como Dios abrió el mar rojo para Moisés, abrió el río Jordán para Josué. Ahí aparecieron los ángeles del Señor y tremendo esta presencia del Señor en la vida de Josué. Y en un momento, en las batallas de Israel, Josué oró al Señor y pidió que el sol se detuviera. Y el Señor escuchó la oración de este hombre y el sol se detuvo. Y él pudo entonces vencer a los enemigos. Bueno, hermanos, yo quiero entregar a los hermanos delante de estos hombres, siervos del Señor, muy usados por el Señor. Quiero hablar un poquito de las características del liderazgo de ellos, especialmente el liderazgo de Moisés, que formó al líder que fue Josué. Características de un liderazgo bendecido. La primera característica del liderazgo bendecido es que él evidencia la dependencia y fidelidad a Dios. Evidencia la dependencia y la fidelidad a Dios. Es muy interesante, hermanos, percibir cómo Josué estuvo cerca de Moisés y los momentos que la Biblia muestra la presencia de Josué en la vida de Moisés, muestra que Josué vio en la vida de Moisés que Moisés era totalmente dependiente de Dios y buscaba ser fiel a Dios. El liderazgo bendecido es el liderazgo que depende de Dios y que es fiel a Dios. Yo quiero leer un texto, el texto de Éxodo 24, desde el versículo 12 al 16, dice así la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí, hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que estuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte,
y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el texto sigue, pero yo quiero mostrar aquí a los hermanos que Josué estaba muy cerca de Moisés cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Cuando Moisés recibió la ley, ahí estaba Josué. Cuando recibió los 10 mandamientos, ahí estaba Josué. Cuando la gloria del Señor apareció a Moisés, ahí estaba Josué. ¿Y qué fue lo que Josué vio del ministerio de Moisés? Que el liderazgo de Moisés evidenciaba dependencia de Dios y fidelidad a Dios. Es impresionante, hermanos, que en la vida de Moisés nosotros no vemos mucho la voluntad de Moisés. Moisés siempre estuvo buscando la voluntad de Dios, siempre recibiendo la orientación de Dios y siempre buscando cumplir con fidelidad la voluntad del Señor. Todo lo que el Señor ordenó a Moisés, Moisés cumplió. ¿Y qué fue lo que Josué vio en Moisés? Un hombre dependiente de Dios, un hombre fiel al Señor. Y yo quiero mostrar a los hermanos la palabra que Dios habló con Josué después. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 dice así: Dios dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante esta expresión, ¿cierto? Dios dijo a Josué: guarde el libro de la ley, medita en el libro de la ley, escucha mis palabras, sigue mis órdenes, sé fiel, es lo que Dios está diciendo. Y dice el texto: toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque fue así, hermanos, que Josué vio a Moisés vivir en total dependencia del Señor, buscando ser fiel al Señor. Entonces esa es la primera característica de un liderazgo bendecido. Él evidencia la dependencia y fidelidad de Dios. Moisés evidenció sobre Josué, que sería un gran líder. Moisés evidenció dependencia de Dios y fidelidad a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el liderazgo. Depender de Dios en todo, conocer su voluntad por medio de su palabra y ser fiel, y buscar ser fiel en todo al Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, otra característica de un liderazgo bendecido, mirando la vida de Moisés y Josué, es que él enseña que antes de ser un líder es necesario ser un siervo. Antes de ser un líder es necesario ser un siervo. En varios momentos de la vida de Moisés y Josué, la Biblia presenta Josué ao lado de Moisés como un servidor de Moisés. ¿Quién fue Josué? Un servidor de Moisés. Éxodo capítulo 24, versículo 13, dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor. En Deuteronomio 1:38 dice así: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Moisés lideró a Josué. Moisés ordenó a Josué. Moisés, a través de este servicio, a través de este liderazgo, Moisés estava formando a Josué.
¿Y cuál fue la posición de Josué? Josué fue un siervo de su líder, de su maestro, de Moisés. Y aquí, hermanos, hay este principio maravilloso del liderazgo bendecido. Es que antes que uno sea un líder, y Josué sería un gran líder, pero primero, Josué fue un siervo. Josué sirvió a Moisés. En varios momentos, Moisés ordenó a Josué hacer batallas, cumplir campañas, hacer cosas, y Josué obedeció y sirvió a Moisés en todo. A donde Moisés iba, ahí estaba Josué. Nosotros vimos que en el monte, cuando Moisés estaba orando, buscando la dependencia de Dios, ahí estaba Josué. Josué era como un guardaespaldas de Moisés, pero porque Josué quería servir a su líder. Hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué Josué después fue un tremendo líder? Porque Josué antes fue un siervo. Porque, hermanos, el verdadero líder siempre es siervo. El verdadero líder siempre va a servir. Y aquí nosotros vemos cómo eso apunta hacia Cristo, ¿cierto? Porque Jesús fue el más gran líder de la historia. Y él enseñó que el más grande entre nosotros es aquel que sirve. Porque Jesús fue el más grande y fue el que más sirvió. Moisés siempre fue un siervo de Dios. Moisés dedicó su vida a servir al Señor. Josué sirvió al hombre de Dios, a su líder. Y después Josué fue un tremendo líder. Nosotros no podemos tener buenos líderes si ellos no saben servir. Si ellos no fueron buenos siervos. Y si ellos si ellos no siguen siendo buenos siervos. Porque el verdadero líder es un siervo. Moisés fue por toda su vida. Y Josué aprendió sirviendo a Moisés. Y después fue un gran líder sobre Israel. Y siempre también un siervo del Señor y de todos. Entonces el liderazgo bendecido enseña que antes de ser un líder es necesario ser un siervo. Pero en tercer lugar, hermanos, yo quiero destacar que Moisés hizo algo muy interesante, muy importante en la vida de Josué. Otra característica de un liderazgo bendecido es que él anima y honra el progreso de su liderado. Anima y honra el progreso de su liderado. Moisés fue servido por Josué, pero Moisés supo animar a Josué en todo su servicio. Moisés fue un excelente animador y fue alguien que honró a su liderado. Y eso es algo notorio o notable en la vida de Moisés sobre la vida de Josué. En Deuteronomio 3, 21 y 22, la palabra dice así: ordené, son palabras de Moisés al pueblo. Él dice: ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Mira, hermanos, Moisés animando a Josué. Josué, usted conoce el poder de Dios. Usted vio lo que Dios hizo a nuestros enemigos. Entonces no tenga miedo, porque el Señor será contigo. Entonces, qué liderazgo bendecido, porque Moisés animó a Josué en todo su servicio. Deuteronomio 3, 27 y 28 dice así: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos
al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Una de las grandes misiones que Dios entregó a Moisés fue: anima a Josué, fortalece a Josué, porque él va a cumplir la obra después de ti. Y fue eso lo que Moisés hizo. Hay muchos textos, hermanos, que dicen cómo Moisés fue usado por Dios para animar, para fortalecer a Josué. Así, hermanos, se hace buenos líderes, animando, fortaleciendo. Y fue eso lo que Moisés hizo con Josué. Pero yo quiero mostrar que Moisés no solo animó a Josué, sino que honró a Josué, que era su siervo. Entonces, Números 14, 36 a 38 dice así: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Este texto habla, hermanos, del momento cuando Josué fue a mirar la tierra entre los espías, y cuando Josué volvió, Josué dijo: podemos poseer la tierra porque el Señor está con nosotros. Vamos y vamos a cumplir lo que el Señor está ordenando. Pero él quedó solo con Caleb en esta palabra. Y los otros espías murmuraron y el pueblo tuvo incredulidad y quisieron matar a Moisés, quisieron matar a Josué y a Caleb. Y entonces Dios castigó el pueblo. Por eso el pueblo pasó 40 años en el desierto y no entró. Y toda esta generación murió, menos Josué y Caleb. Y hermanos, yo quiero destacar que Moisés en el Pentateuco destaca muchas veces lo que hizo Josué. ¿Y qué es lo que está haciendo Moisés? Moisés honró el avance de Josué. Moisés honró a su siervo. Moisés destacó su actitud en varios momentos, porque Josué fue fiel, porque Josué mostró que era un buen líder. Entonces así, hermanos, es el liderazgo bendecido. Honra el progreso de su liderado. Anima, fortalece, pero también honra las actitudes correctas. Y fue así como Moisés influyó sobre la vida de Josué y formó a Josué como un tremendo líder en el medio del pueblo de Dios. Que nosotros podamos aprender con eso, ¿cierto? Buenos líderes se hacen con animarlos, con honrarlos, para que ellos puedan ser en el futuro buenos líderes. Yo quiero terminar, hermanos, dando una última característica del liderazgo bendecido. Él evidencia la buena formación al pasar el bastón. Evidencia la buena formación al pasar el bastón. Yo quiero terminar mostrando en el texto básico que nosotros leímos de Números 27, nosotros vimos cómo Moisés pasó el liderazgo a Josué. Y yo quiero leer de nuevo los versículos 18 a 20, Números 27, 18 a 20. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: toma Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Moisés tendría que pasar el bastón, y cuando el líder
al final de su ministerio puede hacer eso y decir a su discípulo, usted ahora va a tomar mi lugar, es porque el liderazgo fue bendecido. Es una de las grandes evidencias de que Moisés fue usado por el Señor para formar un buen líder, que fue Josué, por el hecho de que Moisés pudo pasar el bastón, pudo ordenar a Josué para su cargo, para su lugar, para reemplazarlo. El texto de Deuteronomio 34:9 muestra, hermanos, cómo Moisés también hizo eso. Dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso es algo muy importante en la escritura y en el liderazgo dentro de la iglesia, que es el hecho de que se impone las manos, los líderes imponen las manos sobre los nuevos líderes. Y eso tiene un significado muy importante, porque Moisés con eso estaba pasando, transmitiendo a Josué el liderazgo. ¿Y por qué Moisés pudo hacer eso? Porque Josué estaba formado, porque su liderazgo fue transmitido. Entonces, cuando vemos la evidencia de que el liderazgo es bendecido, que hubo una buena formación, cuando es posible pasar el bastón. Que nosotros, hermanos, podamos guardar este mensaje, porque muchas veces eso no pasa. Muchas veces no hay reemplazo, porque no hubo formación. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Dios encargó como uno de los últimos ministerios importantes de Moisés, que él pudiera formar a Josué y al final pasarle el bastón. Y que eso sea una lección para todos nosotros. Que nosotros podamos formar nuestros hijos para pasar el bastón. Formar líderes en los ministerios en la iglesia en que trabajamos para después pasar el bastón. Que nosotros podamos formar personas para que el ministerio siga y el liderazgo siga y la obra del Señor pueda seguir creciendo y avanzando. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia, y que este mensaje sirva para que nosotros podamos conocer y aplicar en nuestra vida y en nuestra iglesia el liderazgo bendecido. Que el Señor bendiga a nosotros. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino
Oremos, hermanos. Padre amado, muchas gracias, oh Dios, por poder exaltar tu nombre, por poder buscar tu rostro, tu poder, por poder, oh Padre, meditar en tu palabra. Señor, gracias a Dios porque el Señor usa personas para formar en la vida de otras personas liderazgos bendecidos, ministerios bendecidos. La instrumentalidad de las personas por el Señor para que tu reino siga avanzando y que tu nombre sea exaltado y que otros, oh Dios, puedan ser alcanzados por el Señor. Bendíganos, oh Dios, que nosotros podamos ser usados por el Señor para transmitir bien todo lo que hemos recibido del Señor a personas que todavía no conocen al Señor, pero también a muchos jóvenes, a nuestros hijos, a muchas personas que el Señor ha puesto en nuestras vidas y en nuestras iglesias, y que nosotros debemos bendecir, transmitir y formar. Padre amado, quédate con nosotros, danos una semana bendecida bajo tu poderosa mano. Pido a Dios que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Supla, cuida de cada uno de ellos. Yo agradezco al Señor por todo. Oramos al Señor agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.